Si me pueden acompañar, hermanos, al libro de Mateo una vez más, capítulo 7, versículos 13 al 23. Vamos a extender nuestro pasaje. Una vez más comenzaremos con el versículo 13 y vamos a terminar en el 23. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién no ha escuchado hablar del famoso conquistador Alejandro Magno? Este personaje nació en Macedonia, que era una ciudad al norte de Grecia. Este muchacho, al tener 20 años, se convirtió en rey, pues su padre Filipo fue asesinado. Pocos se imaginaban en ese momento todo lo que llegaría a lograr ese joven, pues aunque su gobierno no fue muy largo, logró una serie de conquistas territoriales por medio de la guerra que ningún otro reino había logrado hasta ese momento. La historia narra: en el año 334 a.C., Alejandro se lanzó a la conquista del imperio persa, una civilización que, a pesar de haber disminuido su poder, seguía siendo un gigante. El ejército de Alejandro contaba con menos de 40,000 hombres, en su mayoría macedonios ferozmente leales. La versátil fuerza incluía caballería y soldados rasos fuertemente armados, que blandían sus lanzas en formación de falange, avanzando implacablemente protegidos tras sus escudos en alto. Alejandro Magno desplegó sus tropas con gran habilidad y se ganó su devoción dirigiéndolas en la batalla, llegando incluso a resultar herido en la guerra. Así, con ese ejército de leales soldados fue avanzando y extendiendo su territorio, pasando por Troya y Asia Menor, combatiendo contra el emperador Darío, a quien fácilmente derrotó. Luego se fue hacia Egipto, en donde su fuerza militar, su estrategia y talento eran tan asombrosos que lo honraron como rey Dios, como los antiguos faraones. Luego se fue hacia Mesopotamia y formó un gran imperio euroasiático sin precedentes. Había grandes razones para admirarlo y para temerle. Cuenta la leyenda que en una ocasión Alejandro el Grande, Alejandro Magno, salió de sus aposentos por la noche a caminar por las afueras del reino. Y cuando de pronto llegó a una puerta en donde debía haber un vigilante atento a cualquier circunstancia adversa, se encontró con un joven militar recargado con su hombro en una columna de la puerta y dormitando. No escuchó al emperador cuando llegó y lo despertó. ¡Despierte!, le gritó. El muchacho, asustado, se puso en posición de firmes y con vergüenza se dio cuenta de quién era el que le estaba llamando la atención. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el emperador al joven militar. Alejandro, respondió temeroso el muchacho. El emperador, con notable molestia, volvió a decir: ¿cómo dices que te llamas? Mientras el joven, tratando de recuperar la voz, una vez más decía: digo que me llamó Alejandro, señor. A lo cual el emperador Alejandro el Grande,
con notable aire de orgullo y molestia a la vez, respondió: o te comportas como un Alejandro, o te dejas de llamar así. Esta mañana, durante el primer culto, vimos que para ser salvos debemos de esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. Y hay muchos hoy en día que dicen haber pasado por la puerta estrecha y que se dicen llamar cristianos, que no se comportan como si hubieran pasado por dicha puerta, no se comportan como cristianos. Una advertencia como la de Alejandro Magno diría: o te comportas como cristiano, o te dejas de llamar cristiano. Así que, continuando con esta serie de 2 sermones llamada Esforzaos, en donde el primer sermón de la mañana se tituló Esforzaos para entrar, ahora atenderemos este otro sermón al que he puesto por nombre Esforzaos para permanecer. Y habiendo considerado nuestra introducción, me gustaría que a través de nuestro pasaje podamos comprender lo siguiente. La evidencia de haber pasado por la puerta estrecha es que andas en el camino angosto. Y la evidencia de andar en el camino angosto es que das fruto. La evidencia de haber pasado por la puerta estrecha es que andas en el camino angosto. Y la evidencia de andar en el camino angosto es que dar fruto. Eso es lo que vamos a destacar el día de hoy. Así que comienzo con nuestro texto del día de hoy. Destacaremos nuestro primer punto, que es: el camino que lleva a la vida es angosto. Ese es nuestro primer punto. El camino que lleva a la vida es angosto. Dice nuestro texto, comenzando de nuevo por los versículos 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya dijimos que hay 2 puertas, una es estrecha y otra es ancha. Y de la misma manera hay 2 caminos. Uno, el que viene de la puerta estrecha, y otro, ese es el camino angosto, y otro es el que viene de la puerta ancha. Este es un camino amplio, pero este lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida, el camino ancho lleva a la perdición. Hemos ya comprendido que es imposible entrar por la puerta ancha y de pronto estar en el camino angosto. Así como si entras por la puerta estrecha, tal vez ocasionalmente, por la misma debilidad de la carne, habrá una tendencia a ir más lento, a detenerse, a irse por la orilla del camino, etc. Pero aquellos que verdaderamente han entrado por la puerta estrecha, que es Cristo, tienen la certeza de que nada los podrá sacar de ahí. Y esto lo digo para animarnos, porque a pesar de que junto con el mensaje anterior, son sermones que nos exhortan y nos confrontan, no debemos perder de vista que aquí el fuerte es Cristo. Entramos por medio de Cristo, y el que nos hace permanecer sigue siendo Cristo. Tengamos presente este pensamiento todo el tiempo. Quisiera recordar una vez más nuestro pasaje paralelo que se encuentra en Lucas 13:24, el cual dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Recordamos cuál es la palabra griega para este término esforzaos? Agonizomai. Agoniza. Lucha como si estuvieras en una guerra. Y si nos hemos de esforzar para entrar por la puerta, por esta puerta estrecha, ¿cuánto más debemos esforzarnos para permanecer en el camino angosto que viene de esta puerta? ¿Y por qué hemos de esforzarnos? Bueno, porque las condiciones del camino son muy particulares. Y lo vemos desde la misma palabra. El camino es angosto. Cuando nos vamos una vez más a la raíz griega de esta palabra y vemos el diccionario, podemos quedar asombrados ante cuál es el sentido y significado de esta palabra. La palabra es tedlimenei, que viene de la raíz tliyeyevo, que eso no tienen que aprendérselo, por supuesto, pero el significado es muy importante. Significa afligido. Está hablando del camino estrecho, del camino angosto. Significa afligido, significa estrecho, significa de necesario socorro. Sí,
significa en donde se sufren aflicciones. Dice el diccionario griego lo siguiente: esta palabra se utiliza implicando el sentido de algo que se hace angosto a causa de una presión que se le ejerce de manera constante. La definición de esta palabra usada para expresar angosto prácticamente nos está describiendo cómo es el camino, el cual no solo es angosto, es difícil. Se sufren aflicciones, se necesita socorro para andar por él. Es un camino en el que se ejerce presión constante. Creo que estamos en lo cierto cuando afirmamos, y lo repito, si entrar por la puerta estrecha requiere esfuerzo y requiere agonía, ¿cuánto más aún lo requerirá permanecer en el camino angosto? Hay un libro muy bueno y muy recomendable llamado El progreso del peregrino. Este libro, escrito por John Bunyan, tuvo tal impacto en un tiempo que cuando adquirías una Biblia te lo obsequiaban para que acompañaras la lectura de la palabra con este libro. Y es que este libro prácticamente es una descripción de lo que verdaderamente es la vida cristiana. Yo lo recomiendo mucho. Es un libro que de verdad pienso que todo cristiano lo debería de leer al menos una vez en su vida. Este libro narra la historia de un personaje cuyo nombre es Cristiano, que un día fue expuesto al evangelio, y eso hizo que sintiera la tremenda carga de su pecado sobre sus hombros. Él, invitado por otro personaje llamado Evangelista, sale en una peregrinación para huir de la ciudad de destrucción e ir a la ciudad celestial. Él lo que más desea es entrar por la puerta estrecha. Cristiano tiene que pasar por el pantano del desaliento y esforzarse para salir de ahí y dejar todo lo que no debería de entrar por la puerta estrecha. Sin embargo, aunque es muy difícil ese momento, me llama la atención que cuando Cristiano pasa por la puerta estrecha y llegando a la cruz logra deshacerse de la carga de sus pecados, apenas va un 15% de todo el libro. John Bunyan acierta en desarrollar el resto del libro en lo que es la vida cristiana, en lo que el día de hoy llamamos el camino angosto. Y puedes leer, y verdaderamente se los recomiendo, una gran cantidad de pruebas en esta sección de adelante. Pruebas, conflictos, ataques, sufrimientos, etcétera, que sufre Cristiano, que va viviendo Cristiano a lo largo de este camino. El camino angosto, hermanos, la vida cristiana es conocido en teología como la santificación. Para ser salvo, para ser justificado, no puedes hacer nada. Ya lo dijimos en la mañana. Cristo es el que hace todo. Pero en ese proceso de santificación, cuando ya eres creyente, ese proceso es un proceso sinérgico, en el que tenemos por un lado al Espíritu Santo fortaleciéndote, probándote, animándote, etcétera. Por el otro lado estamos nosotros con una nueva naturaleza, capaces de no pecar, capaces, con ayuda del Señor, de vencer las tentaciones, libres del poder del pecado, esforzándonos para este crecimiento y santificación. Cuando el Señor nos salva y nos hace pasar por la puerta estrecha, nos da un nuevo corazón, nos regenera. Tenemos ahora una nueva naturaleza que no desea hacer lo que antes sí deseábamos hacer. El pecado que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Y la ley de Dios que antes aborrecíamos, ahora la amamos y deseamos obedecerla. Sin embargo, eso no quita el hecho de que este camino angosto es un camino que no es fácil. Hay quienes llegan al cristianismo invitados por un animoso personaje que les dice que si siguen a Cristo, todo estará bien. Sus problemas se resolverán, no tendrán grandes conflictos, no sufrirán. Todo será prácticamente miel sobre hojuelas. Cuando claramente el Señor Jesús en su palabra dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Una garantía cuando decides seguir a Cristo es que cuando decides venir al camino angosto, es que vas a perder la vida como la conocías. Vas a perderlo todo. Y no lo digo como amenaza, lo digo como garantía. De verdad, porque como dice el versículo anterior, lo perdemos todo en esta tierra, pero lo ganamos a Él
Lo ganamos todo en la vida venidera. Estábamos muertos y por medio de Cristo hallamos la vida verdadera y perdurable. Así que bueno, ya dejamos claro que el camino que lleva a la vida es angosto y pudimos reconocer algunas de sus características. Ahora, lo que veremos como segundo punto es que el que anda en el camino angosto lleva fruto. Primer punto, el camino que lleva a la vida es angosto. Segundo punto, el que anda en el camino angosto lleva fruto. Continuemos leyendo nuestro pasaje. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Al Señor Jesús le encanta hablar con ejemplos prácticos a quienes le escuchan, y usa imágenes de la vida cotidiana. En este momento decide él usar la imagen de un agricultor y comienza diciendo que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas. En un sentido particular y estricto se refiere a los falsos maestros. Sin embargo, como regla general y por buena y necesaria consecuencia, podemos inferir también que aplica a los falsos creyentes. Entonces podemos parafrasear y decir: ¿quieren saber cómo identificar a un verdadero creyente de uno falso? Respuesta: por sus frutos los conoceréis. Y les pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? En ese momento quienes lo están escuchando seguramente se dicen: vamos, Jesús, todos sabemos que no es así. Es decir, no se necesita ser un ingeniero agrónomo para saber que las uvas vienen de la vid y que los higos vienen de la higuera. Así como los espinos dan unas frutillas pequeñitas que suelen ser venenosas, y los abrojos dan como fruto esas bolitas peludas y picudas que se te enredan en las calcetas. Es imposible, Jesús, que los espinos den uvas. Es imposible que los abrojos den higos. ¿De qué estás hablando, Jesús? Con base en la respuesta a esa pregunta, Jesús continúa diciendo: efectivamente, todo buen árbol da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos, porque es imposible que el árbol bueno dé malos frutos, así como imposible es que el árbol malo dé buenos frutos. No ha cambiado el tema el Señor en este momento, sigue hablando de lo mismo. Acaba de decirles que los que entran por la puerta estrecha van a estar en el camino angosto. Ahora les está diciendo cómo debe ser la vida de aquellos que están en ese camino, cómo debe de ser la vida del cristiano. Él les dice 2 veces: por sus frutos los conoceréis. Los árboles dan frutos. Una manzana da manzanas, una higuera da higos, un peral da peras. En su casa, tenemos un ciruelo, y no ha habido una sola ocasión, por lo menos no que mi esposa me haya platicado, que ese ciruelo haya dado papayas o guayabas o naranjas. No ha sido así. La naturaleza del ciruelo es dar ciruelas. De esto es de lo que nos está hablando aquí el Señor Jesús. No es un curso de botánica o de agricultura, sino que está diciendo que si la naturaleza del cristiano antes era una naturaleza caída y ha sido cambiada, ahora podemos esperar que esa nueva naturaleza tenga un fruto diferente al de antes. Antes su fruto era para muerte, dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Así era nuestra vida antes, llevábamos fruto para muerte. Ahora el cristiano debe dar fruto diferente, un fruto de vida. No puedes llamarte cristiano y no puedes decir que has entrado por la puerta estrecha y que estás en el camino angosto si no llevas fruto. Y no solo fruto, mucho fruto. Dice Juan 15:16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Mateo 3:8 dice:
produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Finalmente en Juan 15:8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Me gusta mucho el siguiente ejemplo que escuché alguna vez de un famoso hermano en una prédica. Imagínate que yo tengo que llegar aquí temprano porque tengo que predicar, pero no llego a tiempo. Por el contrario, llego 1 hora tarde. Y cuando me encuentras en la entrada, me ves entrar normal y me preguntas: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? Y yo te digo: lo siento, es que tuve un percance. Resulta que lo que sucedió es que yo venía ya de camino, pero al atravesar la calle no me di cuenta de que venía un camión Torton de 20 toneladas y me impactó, me arrolló. Es por eso que llegué tarde. Tú te me vas a quedar viendo así como diciendo: tú estás loco. Me vas a decir: Pablo, una de dos, o tú me estás mintiendo o ya se te voló la olla. No puedes decir que tuviste un encuentro con un Torton de 20 toneladas y seguir como si nada. Yo te digo, Dios es más grande, mucho más grande que un Torton de 20 toneladas. No puedes decir que tuviste un encuentro con el Dios vivo, con el único Dios vivo y verdadero, con el Todopoderoso, Dios creador, Señor de todo, y seguir con una vida como si nada. O tú estás mintiendo o tú estás loco. Lo digan o no lo digan, todos tienen una relación con Cristo de una u otra manera. Y esa relación puede ser como su enemigo o como su amigo. Cuando entras por la puerta estrecha y andas por el camino angosto, comienzas a tener una nueva relación con Cristo. Antes eras enemigo, ahora eres su amigo, ahora eres hijo de Dios. En Hebreos 2:11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero así como cambia tu relación con Cristo, también debe de cambiar tu relación con el pecado. Antes eras amigo del pecado, ahora debes no solo estar lejos del pecado, debes aborrecerlo. Debes estar en las filas del ejército de Dios buscando estrategias para vencerlo todos los días. Ahora eres su acérrimo enemigo. El pecado te odia y tú lo debes de odiar a él. Por sus frutos los conoceréis. Hemos visto entonces, como primer punto, que el camino que lleva a la vida es angosto. Así como vimos también como segundo punto que el que anda en el camino angosto lleva fruto. Veremos como tercer punto y destacaremos que el fruto de andar en el camino angosto es hacer la voluntad de Dios. Último punto, el fruto de andar en el camino angosto es hacer la voluntad de Dios. Continuamos leyendo nuestro pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos ver en todo el texto que estamos considerando para este sermón que Jesús los va llevando de la manita en lo que quiere enseñarles. Y esto es para que les quede bien claro de qué es de lo que les está hablando y qué es aquello de lo que no les está hablando. Primero les dice: esfuércense para entrar por la puerta estrecha. Esa puerta lleva un camino angosto. Ese camino angosto lleva la vida. Si entraste por la puerta estrecha, se evidenciará porque estás en el camino angosto. Si estás en el camino angosto, se evidenciará en que llevas fruto. Y ahora, para que no quepa ninguna duda, el Señor procederá a explicarles cuáles son esos frutos de los que está hablando. Y les presenta una escena apocalíptica, un escenario escatológico. Es decir, el Señor Jesús está hablando del gran día del Señor. Y dice que ese día habrá quienes lleguen con Él y le digan: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le responderá? No los conozco. No solo dicen: Señor,
sino que se lo repiten: Señor, Señor, como queriendo decir: hey, ¿no me recuerdas? Una vez hice una oración en donde te decía que te aceptaba en mi corazón. Estuve sirviendo con los niños, hacía comida cada 15 días, subrayaba mi Biblia, oraba en las mañanas, mandaba imágenes de WhatsApp con versículos, hasta hablé con amigos míos acerca de ti. Les dije que iba a la iglesia. ¿No me recuerdas? La manera como Jesús les responde es estremecedora. No solo les dice: no los conozco, sino que les dice: nunca los conocí, ni siquiera escuché su nombre. No los topo, amigos. Y para rematar termina diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra griega que se usa aquí para decir esa expresión, hacedores de maldad, es la palabra anomian, que significa persona sin ley. Y es como si dijera: apartaos de mí ustedes que vivieron una vida como si no les hubiera dado nunca una ley para obedecer. Por eso comienza el Señor diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El fruto que se espera del cristiano, el fruto que debe estar dando aquel que dice estar en el camino angosto, es obedecer la voluntad de Dios, obedecer su ley. Ese es el fruto. Porque ellos dicen: oye, yo tuve frutos, eché fuera demonios, sanamos enfermos, íbamos a evangelizar, repartíamos folletos, dábamos de comer, nos reuníamos, etcétera, etcétera. Esos no son los frutos. Traje invitados, esos no son los frutos. Por eso comienza diciéndoles cuáles sí son los frutos: hacer la voluntad de Dios. Jesús está diciendo: ya les dije que deben dar fruto, pero cuidado, el fruto no son todas las cosas que van haciendo en la iglesia, sirviendo, ayudando, ofrendando, etcétera. Esos no son los frutos. Es más, los frutos ni siquiera son la cantidad de personas que llevan invitadas a la iglesia o que traen a los pies de Cristo. No. Repito, los frutos por los cuales seréis conocidos, porque dice: por sus frutos los conoceréis, son una vida de obediencia a Él, obediencia a su voluntad, obediencia a su ley. Esos son los frutos. Sin embargo, muchas iglesias hoy en día casi enseñan todo lo contrario. En cuanto llegas, te ponen a servir, te dan muchas clases, te llevan a ayudar aquí y allá, obras y más obras, pero encima te dicen: hoy ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. La ley de Dios ya no es vigente, porque la letra mata, te dicen. Si alguien peca, nadie dice nada. Incluso si el pastor o líder peca, nadie dice nada. No juzgues, te dicen. No tocaréis al ungido del Señor. No enseñan sobre el pecado y sus consecuencias. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El homosexualismo, la fornicación, el adulterio, el divorcio, etcétera, son vistos como algo normal y a veces hasta necesario. No enseñan la obediencia y sujeción a la palabra de Dios. No hay disciplina bíblica, etcétera. Iglesias y personas que toleran el pecado no enseñan en contra de él. Sin embargo, la palabra nos dice lo contrario. En Efesios 5:5 al 8 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Los hijos de qué? De desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, lleven mucho fruto. Antes eran tinieblas, ahora anden como hijos de luz. Afuera de la puerta, adentro de la puerta. Afuera de la puerta estabas en tinieblas, adentro de la puerta eres hijo de luz. Anda como hijo de luz. Que nadie los engañe, nos advierte la palabra de Dios. Van esos líderes y pseudopastores por ahí justificando y solapando los pecados del pueblo, diciéndoles que están en paz con Dios,
que no se preocupen, mientras calladamente los llevan a la perdición. Dios desde el Antiguo Testamento advierte acerca de ellos. Vemos en Jeremías 6, 13 al 15: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Esos engañadores serán castigados, porque no hay paz. Hemos de dar fruto, hermanos. Si es que decimos andar en el camino angosto, hemos de esforzarnos para permanecer. Hemos de buscar obedecer y hacer la voluntad de Dios. El camino angosto busca la santidad. El camino angosto requiere abnegación. El camino angosto requiere agonizar. Tal vez hiciste grandes esfuerzos y sacrificios para entrar por la puerta estrecha, pero ¿estás haciendo esos mismos esfuerzos o más para permanecer en el camino angosto? Comúnmente se reflexiona que los árboles no hacen esfuerzo para dar fruto. Sin embargo, para dar fruto tienen que crecer. Y para crecer sí hacen grandes esfuerzos. Hace menos de un año tuve la oportunidad de ir a Tlaxcala, al santuario de las luciérnagas, y ahí nos explicaba la guía de cómo los árboles hacen esfuerzos y se enfrentan a retos y circunstancias adversas cada año. Y esos esfuerzos y circunstancias adversas se ven en la distancia entre rama y rama. Si la distancia es una distancia amplia, eso quiere decir que el árbol le fue relativamente fácil crecer y no hubo circunstancias adversas. Pero cuando la distancia entre rama y rama es pequeña, quiere decir que ese año hubo un gran esfuerzo de parte del árbol y hubo varias circunstancias adversas para ese árbol por las que tuvo que pasar para permanecer. Igualmente, no sé si alguna vez se han percatado que las palmeras que están en la costa tienen cierta inclinación. Yo antes pensaba que esa inclinación debía de ser en la dirección hacia adentro de la tierra, hacia dentro del país, hacia adentro de la costa, y no hacia la dirección del mar. Pero no es así. Tú puedes ver que las palmeras que están en la orilla están justamente inclinadas, señalando hacia el mar, en dirección al océano, pues tienen que enfrentar grandes vientos que vienen del océano y deben esforzarse por no caerse. Si crecen inclinadas en la dirección que sopla el viento, hacia adentro de la tierra, fácilmente serán derribadas por él y no podrían permanecer. Para concluir, te pregunto, ¿cuál es ese esfuerzo que como cristiano estás haciendo para permanecer? ¿Estás verdaderamente dando fruto de obediencia a la voluntad de Dios? ¿De la obediencia a su ley? Hace 2 semanas, hablando con mi esposa acerca de un área débil en mí, me exhortaba a ella fuertemente y me decía: Pablo, tienes que esforzarte. Y yo le respondía: pero es que sí me esfuerzo. Pues esfuérzate más, ella me decía. Esfuérzate el doble o el triple o todo lo que sea necesario. ¿En qué área de tu vida el día de hoy el Señor te está pidiendo que te esfuerces? ¿Es acaso un pecado que no puedes dejar? Esfuérzate. Y si dices: pero es que ya me esfuerzo, yo te digo, como me dijo mi esposa: esfuérzate el doble o el triple o todo lo necesario. Agoniza. ¿Es acaso una persona la que no has logrado dejar y hoy has entendido que si estás en el camino angosto se te requiere que cortes por completo la relación con esa persona? Hazlo. Obedece a la palabra de Dios. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, dice 2 Corintios 6:14. ¿O es acaso un círculo de amigos, un trabajo o una actividad en la que continuamente presencias pecado y que de alguna manera te ves involucrado? Huye de ahí, abandona el lugar con esas personas. Obedece a la palabra cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues
que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. No obstante, hermanos, no podría irme de aquí sin recordarnos esos esfuerzos que nos son requeridos. Ese agonizar para permanecer, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas o por nuestra cuenta. Eso nos es dado de gracia. Dejémonos caer en los brazos de Cristo. Dejemos que sea Él el que pelee la batalla. No nos frustremos queriendo hacerlo en nuestras fuerzas, siendo que no tenemos esa capacidad. Corramos hacia aquel que pelea por nosotros la batalla. Dice Deuteronomio 3:22, no teman, porque el Señor es el que peleará por ustedes. Después de una palabra de exhortación tan dura, es necesario correr también al consuelo y al ánimo que nos ofrece el Señor en su palabra. Y no encuentro mejor manera de terminar este sermón que citando Romanos 8:31 al 39. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te estás esforzando? ¿Has luchado hasta la sangre por vencer el pecado? Esta palabra nos da certeza y tranquilidad de que si verdaderamente estamos en el Señor, Él se asegurará y nos ayudará en nuestros esfuerzos para permanecer. No olvidemos, la evidencia de que hemos pasado por la puerta estrecha es que andamos en el camino angosto, y la evidencia de que andamos en el camino angosto es que damos fruto. Vamos a orar, hermanos. Padre, solo tú conoces nuestro corazón. Solo tú sabes perfectamente qué es aquello que viene a nuestra mente cuando reflexionamos, aquello que nos impide permanecer, aquello que nos aleja del camino angosto. Solo tú sabes nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras caídas por completo. No se te escapa ni una. Por eso hoy te rogamos, Señor, por fuerza. Te ruego, Señor, por gracia para poder luchar contra la tentación, contra los pecados, contra todas aquellas cosas que quieren impedir que permanezcamos en este camino que lleva a la vida. Te ruego por mis hermanos para que les redargullas, Señor, para que les muestras qué es aquello que tienen que dejar, qué es aquello que tienen que abandonar, oh Dios. Y que nos ayudes, oh Señor, a llevar fruto. Nos ayudes a obedecer tu voluntad. Solo podremos hacer esto con tu ayuda y con tu gracia. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.